Muchas gracias, Sandrita. Y muchas gracias y muy buenas tardes para todas las damas. Hoy vamos a estudiar una historia de una señorita menos conocida y algo también con su padre menos conocido, pero vamos a aprender lecciones de esta historia. Se llama La hija de Jefté. La hija de Jefté, y se encuentra esta historia en Jueces, el capítulo 11, empezando con el versículo 29. Jueces, el capítulo 11, empezando con el versículo 29. El versículo que yo he escogido está en Mateo 16, 24b, la segunda parte, Mateo 16, 24b. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Voy a repetirlo, Mateo 16, 24b. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, esta historia se trata de una señorita temerosa de Dios, obediente a la ley y obediente a su padre. Ella se sacrificó a sí misma por un voto que su padre hizo con Dios. Es muy interesante esta historia. Se dicen los comentarios que es una de las historias más difíciles para entender. Entonces, vamos a estudiarlo y ojalá que podamos aprender las lecciones y entender lo que la Biblia nos está diciendo. Un poquito de la historia del padre, Jefté, porque mucha de esa historia es del padre y también de su hija, la hija de Jefté. Jefté sirvió como juez sobre Israel por 6 años, pero él sirvió como un juez después de esta historia. La historia se encuentra en Jueces los capítulos 11 y 12. Bueno, Jefté era hebreo, israelita, hijo de una mujer ramera. Galaad era su padre. Y Jefté era guerrero, valeroso y poderoso. La esposa de Galaad o la madrastra de Jefté tenía otros hijos con su esposo. Y cuando este hombre Jefté llegó a ser adulto, los otros hijos lo echaron de la casa porque dijeron que él es ilegítimo y no merece nada de la herencia de nuestro padre. Y parece también que la madrastra nunca podría aceptarlo como uno de sus hijos. No era parte de la familia. Bueno, Jefté sabía bien defenderse y se fue al sureste de Siria y allá él llegó a ser un líder de una banda de ladrones. Él llegó a ser ladrón. Bueno, este es el padre de la mujer que vamos a estudiar. En este tiempo, los amonitas, un tribu vecino de Israel, estaba en pleito con los habitantes de la nación de Israel. Y los hebreos siempre estaban como temor por amenazas de los amonitas y la situación iba de peor en peor y por fin los amonitas decidieron declarar una guerra contra Israel. Entonces, los ancianos de Israel decidieron que la única solución era una batalla, una guerra con tal fin que ellos, los ancianos, llamaron a Jefté para volver a pelear por ellos, porque él era famoso por ser guerrero y ellos iban a seguir a Jefté a la batalla. Bueno, Jefté le dijo, sí, con mucho gusto, yo vengo, yo voy para pelear, pero solamente si ustedes reconocen que yo soy el jefe, el líder. Yo quiero estar encargado de todo. Bueno, a pesar de su origen, y es como la historia de él, de su madre, que su madre era pagana y una ramera, Jefté tenía una relación o una inclinación hacia Dios.
él llegó para pelear con Israel contra los amonitas. Y la Biblia dice en Jueces 11:11 que él hablaba todas sus palabras ante de Jehová. También Jueces 11:29 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Bueno, parece que él había aprendido algo de la ley, algo de la palabra de Dios. No, no sabemos de quién, ni cómo, ni nada, porque pasó años como un ladrón. En el capítulo 11, Jefté, como llegó a ser líder del ejército, y él decidió intentar con todas sus fuerzas de arreglar los problemas entre los dos países. Y lo que él hizo, él comunicó varias veces con letra, mandaba mensajeros al rey de los amonitas para intentar resolver todos los problemas entre los dos países y terminar sin una guerra. Pero, dice Jueces 11:28, mas el rey de los amonitas no atendió a las razones de Jefté. Bueno, algo de la hija de Jefté. Nos toca hacer o aprender algo de ella. Era la única hija de Jefté. No sabemos nada de su esposa. Puede ser que ella murió dando a luz, no sabemos. Pero lo que es notable es la afección de amor que este padre, Jefté, tenía para su hija. Parece que ella estaba con él a su lado constantemente, todo el tiempo. Bueno, ahora empieza la historia en Jueces 11:30 al 31, que lo voy a leer. Voy a leer Jueces 11:30 al 31. Dice, y Jefté hizo un voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas a mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Un holocausto, lo mencionan muchas veces en la Biblia, es quemar algo, un sacrificio vivo. Hicieron holocausto con animales, pero nunca hicieron holocausto con un ser humano porque era contra la ley de Dios. Bueno, un voto. ¿Qué era un voto en aquellos tiempos? Un voto era una promesa solemne hecho a Dios. Para ser legítimo y aceptable a Dios, tenía que tener las siguientes condiciones el voto. El voto tenía que no esté en contra de la ley de Dios, que el voto no esté en contra de la ley de Dios, que el voto sea algo aceptable a Dios, que el voto esté dentro del poder de la persona para cumplirlo y que el voto sea útil para la edificación de otros. Y además, la ley dijo que la persona que hace el voto tiene que ser competente en tener instrucción para darse cuenta de lo que está haciendo. O sea, que no es una persona loca ni nada que está haciendo este voto. En Números 30 y en Deuteronomio 23 hablan esos capítulos de hacer votos. Números 30 y Deuteronomio 23. Bueno, vamos a leer Jueces 11:29. Ya sabemos el voto. ¿Entienden el voto? Que Jefté dijo, la primera persona o lo que sale primeramente puede ser un perro, un gato, lo que sea. La primera cosa que sale de la casa, voy a ofrecerle en holocausto a Dios. Vamos a leer, bueno, voy a leer Jueces 11:29. Este era antes de la guerra. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad,
y de Misma de Galaad pasó a los hijos de Amón. Entonces, no sabemos la cantidad de tiempo que pasó esa guerra, pero parece ser que ellos estaban seguros que caminando. Ellos no tenían carros ni animales, ellos estaban caminando. Y francamente, este voto, am, leemos en 30 del voto que él hizo, él no tenía que hacer un voto a Dios. El Espíritu de Jehová estaba sobre él. Dios le había dado la victoria aún antes de empezar la guerra, pero puede ser que Jefté no sabía esto, porque en versículo 30 él dice, si entregares a los amonitas en mis manos, él no estaba seguro que iba a ganar la guerra. Bueno, mi opinión de este voto es que era uno hecho sin pensar en los resultados. Seguro que Jefté pensaba, a lo mejor va a salir un criado, uno de los esclavos o un animal, y no va a importar que le ofrezca un animal en holocausto. Puede ser que siempre cuando llegaba a la casa, la primera persona para saludarlo era el perro, quién sabe. Generalmente así son los perros. Entonces él no sabía. También él no estaba pensando que los sacrificios humanos eran repugnantes a Jehová y que cumplir con este voto no iba a ser para la edificación de nadie. Me parece que puede ser que Jefté había aprendido algo de Dios, pero no había estudiado la ley suficiente bien para saber que lo que él había hecho y lo que él había prometido era en contra de lo que Dios quería. Dios habla claramente en Números y en Deuteronomio que este voto nunca sería aceptable ni recibido por Dios. Pero parece que él no sabía esto. Vamos a leer Jueces 11, 32 y 33. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aurer hasta llegar a Miní, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Bueno, Dios entregó a los amonitas, entregó los amonitos en las manos de Jefté. Él ganó. Parece que era una gran victoria, según lo que dice la palabra de Dios. 20 ciudades y que fueron sometidos los amonitos por los hijos de Israel. Y yo adivino que las noticias de la victoria de Jefté fueron dados a todos en Israel, incluyendo la hija. Seguro que ella había escuchado. Jueces 11:24 dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Pues es interesante ese versículo. Jefté, el libertador, volvió a casa jubiloso de su victoria. Ya él era un hombre famoso, un héroe, y estaba anticipando las bendiciones de la paz para la nación de Israel. Pero ahora él quiso volver a su casa para celebrar el triunfo con los que estaban en la casa, con su hija. Al acercarse a su hogar, todo cambió. Las buenas nuevas de la victoria habían ya llegado a su casa. Su única hija ya había recibido las buenas noticias y ella quiso ser la primera persona para felicitar a su padre. Pero al llegar Jefté a su casa, adivino yo que él se puso asustado y con cara pálido. ¿Quién fue la primera persona que salió a recibirlo? Era su hija. ¿Recuerdan el voto que él hizo? Que la primera persona que sale de la casa para felicitarme, Señor, yo te voy a ofrecer como holocausto.
como sacrificio vivo, quemado. Jueces 11:35 dice, y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú mismas has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Él rompió sus vestidos con tristeza. Y él explica, él va explicando a ella que hizo un voto con Dios y que él había dado su palabra a Dios y no podría retratarse de este voto. O sea que él tenía que cumplir con este voto. Jefté había hecho el voto determinado a cumplirlo con él. Él respetaba sus promesas solemnes, especialmente las promesas a Jehová. Francamente, yo no sé qué estaría pensando él cuando él hizo este voto. El voto era terrible, horrible. Y yo creo que con tristeza, él sigue explicando a su hija cuál era el voto. Él, en su ignorancia de la ley divina, él había pensado hacer un sacrificio a Dios. Pero aquí en la vida de él, de este hombre Jefté, podemos ver su fe en Dios. Él confiaba ahora en Dios y no pudo romper este voto con Dios. Él tenía que cumplir con este voto. Jueces 11:36 dice, 11:36, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos a los hijos de Amón, a los amonitas. Creo que aquí vemos una señorita que estaba dedicada a Dios. Ella está lista a hacer sacrificio en vez de defraudar a Jehová. Ella dijo a su padre, si tú has dado voto a Jehová y has dado tu palabra, tienes que hacer de mí conforme a lo que prometiste, porque Jehová te dio la victoria en la batalla contra los cananitas. Es algo para, y otra cosa para anotar. Ellos eran hebreos, ellos eran israelitas. Ella era israelita, señorita, muy joven. Es posible que ella no tenía más que 16, 15, 14, 15, 16 años. Porque las señoritas de Israel se casaron a una edad muy temprana. Hemos hablado mucho de esto. Y ella muestra mucha madurez espiritual siendo una jovencita. Y su respuesta de ella era de una señorita muy, muy especial. No había lágrimas, no había rebelión, ni resentimiento de su parte. Ella con calma aceptó lo que pasó. Ella con toda devoción a su padre y su devoción a Dios aceptó su voluntad. Jueces 11:37 dice, y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Ella responde a su padre, déjame tener 2 meses con mis amigas para ir a los montes y llorar, porque nunca voy a poder tener hijos. En aquellos días, lo más importante para una señorita era casarse y tener hijos. Ella iba a pasar su vida sin casarse y sin dar a luz. Y es muy interesante para mí. Ella no dijo, déjame ir para lamentar mi muerte, porque voy a morir. Me van a hacer sacrificio vivo. Ella pidió que si puedo ir, podría ir para lamentar que nunca voy a conocer a un hombre, que nunca voy a ser madre. Jueces 11:38 dice, él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Y yo sospecho que durante esos 2 meses el corazón de Jefté estaba roto.
con tanta tristeza de haber hecho un voto sin pensar en las consecuencias. Él le dijo, vete con sus amigos, amigas, y puede ser que él estaba pensando en su mente, ay, ojalá que ella nunca vuelva. Jueces 11:39 dice, pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Ella cumplió su promesa y volvió a los 2 meses, y estaba lista a cumplir con lo que su padre hizo con su voto. La pregunta es, en todos los comentarios, ¿qué hizo Jefté con su hija? ¿Hizo él un holocausto con su hija como sacrificio vivo? Porque ese sí es la definición de un holocausto, hacer sacrificio vivo, quemado, como hicieron con los animales. Todos los comentarios dicen que él no sacrificó a su hija como holocausto, porque un acto así era abominación para Dios y espiritualmente él quería obedecer a Dios. Y yo tengo la tendencia para creer que él no quemó, no hizo holocausto de su hija. ¿Por qué? Su voto estaba en contra de la ley de Dios. También su voto tenía que ser aceptable a Dios y no era. Su voto tenía que ser para la edificación de otros y no era. Deuteronomio 24:16. Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos y ni los hijos por los padres. También la ley levítica prohibió sacrificios humanos. Cuando ellos estaban viviendo en Canaán, los cananitos, sí, ellos ofrecieron bebés, ofrecieron niños, ellos ofrecieron sacrificios humanos quemados, pero ese fue contra de la ley de Dios. Pero interesante que ella no mencionó su muerte, solo que nunca iba a ser madre. También la ley le decía que un sacerdote tenía que estar presente para cualquier sacrificio. Cuando ellos sacrificaron un animal, el sacerdote tenía que estar para ver si lo así hicieron correctamente bien. Pero los sacerdotes nunca, nunca, nunca ofrecerían a un sacrificio humano. Y también en Levítico 27, 1 al 8, si lo lees, es un poquito largo y confundido, pero Jefté habría podido pagar un precio para remediar a su hijo de este voto que él hizo. Y unos comentarios dicen que esa es la confusión entre esta porción de la palabra de Dios. Unos comentarios dicen que las palabras que usan aquí tienen la misma definición como que cuando Ana llevó a su hijo Samuel al templo para dedicarlo a Dios, que Samuel estaba apartado para el servicio de Dios para el resto de su vida, y que la hija de Jefté pasó el resto de su vida apartado para Dios, más o menos como una monja que nunca se casó. Por eso estaba lamentando que nunca iba a poder tener niños. A lo mejor ella vivía en el templo, en el servicio de Dios durante toda su vida, al resto de su vida. Dice en Jueces 11:40, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, galardita, 4 días en el año. Desde dice que después de pasar esto, cada año llegó a ser tradición para las señoritas de Israel que salen fuera de la ciudad a los montes por 4 días para lamentar lo que pasó con la hija de Jefté. Y dijeron que era lamentar con ella que ella nunca iba a tener hijos. Bueno, eso es lo que yo he concluido de esta porción de la palabra de Dios. No hay texto bíblico que dice que él mató a su hija, que ni ella murió.
Él amaba tanto a su hija que yo no creo que él habría podido matarla. A pesar de todo, no sabemos exactamente, seguro lo que pasó con ella, pero hay muchas lecciones que podemos aprender de esta palabra, esta porción de la palabra de Dios. La primera lección es que siga al Señor, no importa la situación. Y muchas de estas lecciones son repetidas y repetidas para que podamos lograr bien como Dios quiere que vivamos. Que siga al Señor, no importa la situación. Vuelvo al versículo de memoria, Mateo 16:24b. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y una buena explicación o ejemplo de este versículo es la hija de Jefté. Me llama la atención mucho la manera en que ella recibió la noticia del voto de su padre. Lo aceptó sin dudar, sin nada. Si una persona quiere seguir a Jesús, tiene que sacrificar algo de su vida, algo del mundo, las cosas del mundo. No se puede vivir su propia agenda, sus propios sueños, su propia manera de vivir en el mundo. Hay que negarse a sí mismo y hacer la voluntad de Dios. Y eso es la lección para nosotros, es poner toda la confianza a Dios para todo lo que pasa en la vida. Cuando se encuentra en una prueba o un problema difícil, hay que confiar y hay que saber que Dios está a su lado. La hija de Jefté era señorita con un sueño de casarse y tener una familia. Llegó su papá y su vida cambió por completo. Ella era hija de Dios y negó a sí misma para hacer lo que fue la voluntad de su padre y de Dios. Y yo digo que no fue fácil. Y hay situaciones en nuestras vidas cuando tenemos que negar algo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos rebeldes? ¿Lloramos? ¿Nos ponemos desanimadas? Porque no es solamente ser salva, una persona salva. Es obedecer, es confiar y es caminar cada día con Dios. ¿Cómo hacemos esto? Estar en la palabra de Dios todos los días. Entonces la pregunta es, ¿para quién estoy viviendo yo? ¿Estoy viviendo por Dios o estoy viviendo por mí misma? La segunda lección es Dios quiere que estudiemos bien su palabra. Y es un buen propaganda para ingresarse en el instituto. Esta lección. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Josué 1:8. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Jefté hizo una decisión y un voto. Escuchen, él hizo este voto a base de no haber estudiado suficiente la ley de Dios. Si él hubiera estudiado la ley, la palabra de Dios, él nunca habría hecho este voto que hizo. Este voto era en contra de lo que enseñaba la ley. Para vivir según Dios quiere que vivamos, él tiene una manera en que vivamos. Y para según lo que Él nos manda en su palabra, tenemos que saber cómo es. Y la única manera de vivir obediente y hacer decisiones que agradan a Dios es estudiar la Biblia, que es nuestra guía. Y la Biblia nos enseña cómo Dios quiere que vivamos. Y hay que tener cuidado que las palabras que hablamos y que las promesas que hacemos estén de acuerdo con la palabra de Dios. Y es un buen tiempo para animar a todos que ingresar en el instituto, a estudiar un curso por semestre, un curso por año, para estar estudiando la Biblia, para que podamos saber, aprender y saber cómo Dios quiere que vivamos.
Bueno, la tercera lección nos toca aceptar con gozo la voluntad de Dios. Y ese es un ejemplo de la vida de Jesucristo. En Mateo 26:39, Mateo 26:39, Jesús está orando. Él está en Getsemaní y él está orando a su Padre. Y él está diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La hija de Jefté aceptó la voluntad de Dios. No era algo agradable, pero ella dejó a su padre, dijo a su padre, tienes que cumplir con el voto hecho a Dios. ¿Cómo aceptamos la voluntad de Dios? ¿Con gozo, con calma? Jesús nos mostró cómo podemos aceptar la voluntad de Dios, porque hay veces que la voluntad de Dios para nosotros no es nada agradable. Es difícil, pero Jesús dijo lo que él estaba diciendo. Padre mío, si quieres pasar esta prueba de mí, o sea que si tú quieres quitar el sufrimiento y la muerte en la cruz, bien, pero si no, haz tu voluntad. Y tenemos que decir esto con cada cosa que nos pasa en la vida. Señor, si tú quieres pasar esta prueba y quitar esta prueba de mí, bien, pero si no, ayúdame a aceptar tu voluntad. La vida no es fácil. Los problemas llegan, nos enfermamos, un ser querido muere o hace falta para pagar las deudas o un amigo no nos habla, nos hace algo mal. ¿Cómo respondemos? Someternos es afirmar que Dios está en control de la vida. Es aceptar que confiamos lo que Dios permite en mi vida, bueno o malo, es perfecto y tiene un propósito. Y el propósito de Dios es conformarme más a su imagen. Es para que crezca yo espiritualmente. Otra lección que ya yo creo que es muy claro, las decisiones que hacemos afectan a las otras personas, a las personas en nuestro alrededor. Hay dos versículos que voy a comparar. Proverbios 27:17. Proverbios 27:17. Hierro con hierro aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y Romanos 14:13b. Romanos 14:13b. Más bien, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer el hermano. Es un buen ejemplo de Jefté, quien hizo una decisión que afectó su hija para el resto de su vida. Mis decisiones siempre afectan a otras personas, o para el bien o para el mal. Hay gente que vive así. Yo puedo hacer lo que quiero, lo que me gusta, no importa. Voy a decir mis decisiones y no importa cómo pase lo que pase. Y mi decisión puede ayudar, como dice Proverbios 27:17, o puede ser tropiezo, Romanos 14:13b, para otros. La decisión que Jefté hizo, su voto, afectó a su hija, como sabemos. Con cada decisión debemos hacer una pausa para pedir sabiduría de Dios, o pedir sabiduría o consejos del pastor, de una persona que anda cerca de Dios. Haga una pregunta: ¿cómo va a afectar a otros mi decisión? Hay gente que va a ser afectado siempre con cada decisión. Hay gente que va a ser afectado. Que piensen largo rato cuando hace decisiones y que piense qué serán las consecuencias. Esta decisión, ¿qué será la consecuencia? Jefté ni pensaba en esto. Si Jefté hubiera pedido sabiduría de Dios, o si él hubiera pedido consejos de alguien, a lo mejor habría evitado los resultados de su voto. Otra lección. Dios nos exhorta que el pasado pecaminoso puede ser borrado.
Y eso yo creo que es importante porque hay mucha gente que vive en el pasado pensando que no, es que yo hice cosas malas, Dios nunca me podría ayudar. Filipenses 3:13b dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante. Filipenses 3:13. Y es una lección de la vida de Jefté. Él fue expulsado de su familia y hogar. Salió para ser líder de una banda de ladrones. Él era ladrón. Pasó años, no sabemos cuántos años, pero él pasó años perdidos viviendo en contra de Dios. Y parece ser cuando los ancianos lo buscaron para pelear con Israel y dirigir el ejército, él decidió dejar su vida como ladrón y hacer algo para Israel y hacer algo para Dios. En un tiempo, la vida de este hombre cambió drásticamente. Su decisión de ayudar a su nación le cambió su vida y creció su fe. Y él creció espiritualmente. No sabemos cuánto tiempo duró la guerra, pero entre el tiempo de cuando él salió de la vida de un ladrón y él decidió ayudar a Israel, él tenía una revelación de Dios que cambió su vida. Y cuando él hizo este voto con Dios, tenía tanta fe y estaba tan dedicado a Dios que no pudo cambiar este voto. Es interesante. Los libros de historia de los hebreos consideran a Jefté como un héroe muy grande que ganó la batalla y que salvó la nación de Israel de años de esclavitud bajo los amonitas. Él llegó a ser un hombre respetado y estimado. Y yo no sabía esto. Él está en la lista de los hombres de la fe. Él está en Hebreos 11:32. Su nombre de tener tanta fe. El pasado se quedó en el pasado. No importa lo que una persona hizo hace años atrás. Siempre uno puede cambiar su vida pecaminosa y dedicarse a Dios. Primeramente, hay que pedir perdón por el pecado de la vida pasada, olvidando el pasado y seguir con confianza en servicio a Dios. Es obvio que es lo que Jefe hizo. Es obvio que él pidió perdón por lo mal que, bueno, ¿qué hace un ladrón? No sabemos, ni podemos adivinar. A lo mejor mató gente, a lo mejor, claro que robó, pero Dios perdonó todo esto. Y aquí tenemos un hombre, Jefté, hijo ilegítimo de una ramera, expulsado de su casa, un ladrón, guerrero, y él está en la lista de héroes en Hebreos 11:32. La Biblia lo menciona por su fe en Dios. Para él creció su fe y creció su confianza en Dios. Muy interesante. Otra lección, Dios está en control de la guerra nuestra. Hay varios versículos, voy a leer dos nomás. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios peleará por nosotros y vamos a estar tranquilos. Deuteronomio 24. Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Dios dio la victoria a Jefté en la batalla. Dios estaba en control. Y yo les quiero decir que nosotros estamos en una batalla contra Satanás. Nos llegan problemas, nos llegan pruebas. Dios peleará por nosotros. Y hay que darse cuenta que nunca estamos solos pasando la vida. Dios peleará por nosotros. Solo tenemos que estar quietos y confiados en Él. Entonces pregunto, ¿cuál batalla estás peleando hoy? Todas de nosotras pasamos por épocas de pelear una batalla. Puede ser
algo muy difícil que nos llega, pero no necesitamos ni angustiarnos, ni afanarnos, ni desanimarnos. Cuando parece que la situación es imposible, hay que descansar porque Dios peleará por nosotros. Y también vemos que antes de empezar la guerra, Dios ya había venido sobre Jefté y le había dado la guerra antes de empezar la batalla. Y hay que darnos cuenta que a lo mejor Dios ya nos ha dado la victoria antes de empezar nuestra guerra. La siguiente lección es semejante a la primera lección, pero con un poquito de diferencia. Y la lección es: obediencia requiere la muerte cada día de algo. La obediencia requiere la muerte cada día de algo. Y ahora voy a leer Lucas 9:23, que es una repetición de nuestro versículo de memoria. Si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Es una repetición de Mateo 16:24b. Con la obediencia a Dios, algo tiene que morir. No es posible crecer espiritualmente si uno no se niega a sí misma cada día. Quiere decir que el yo, entre comillas, el yo tiene que morir. Es una regla inflexible. Mis deseos tienen que morir y los deseos de Dios tienen que ocupar primer lugar en mi vida. Mis palabras, mis actitudes, mis pensamientos, la madurez, la naturaleza pecaminosa dentro de mí tienen que morir cada día. Y tengo que someterme bajo Dios y su palabra cada día de mi vida. La Biblia nos dice en Efesios 4:22-24, hay que deshacerse con la naturaleza vieja y dejar que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y actitudes cada día. Hay que poner la naturaleza nueva por Dios. Cada día es nuevo y cada día tenemos que dedicarnos a Dios. Solo la única manera en que podemos hacer eso es por medio de estar en la palabra de Dios. Segundo de Corintios 5:17 dice: si somos salvos y en Cristo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Cada día es nuevo. Cada día el yo tiene que morir, lo que yo quiero. Y es una decisión que cada uno podemos decidir cada día. Cada día debo preguntarme, ¿voy a someterme hoy a la voluntad de Dios o voy a hacer lo que yo quiero? Y para nosotros, cada uno de nosotros, es la decisión que debemos estar haciendo cada día, dedicarnos nuevo a Dios, cada día. La penúltima lección es cuidado con promesas que hacemos. Nosotros hacemos promesas a Dios de vez en cuando. También hacemos promesas a otras personas. Hay que tener cuidado en hacer las promesas. Las promesas pueden ser: ay Dios, si tú sanas a mi esposo o a mi papá, yo iré a la iglesia cada domingo para el resto de mi vida. Pues es una promesa. Señor, si quitas esta enfermedad que tengo, ese dolor que tengo, yo daré mis diezmos a la iglesia fielmente. Ay Dios, si provee dinero para comprar esta casa, yo la dedico para ti, para tener estudios bíblicos, para alcanzar mis vecinos. Jefté hizo voto. Si tú me das la victoria, yo te doy el sacrificio. Eclesiastés 5:4-5. Eso es un versículo muy bueno. Eclesiastés 5:4-5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en insensatos. Cumple lo que prometes.
Mejor es que no prometas y que no que prometas y no cumplas. Es una advertencia de hacer promesas con cuidado. Y si haces promesas a Dios o a otra persona, hay que cumplirlos. Y la última lección que yo saqué de esa porción, de esta historia, es un poquito diferente. No es cosa mala ser soltera. No es cosa mala ser soltera. Am, la hija de Jefté se quedó soltera para el resto de su vida. Adivinamos o adivino, según los comentarios, seguro que ella se quedó en el templo al resto de su vida sirviendo. Seguro que llegó a enseñar niños, enseñar mujeres. Primero de Corintios 7:7-8, Pablo está hablando. Pablo era soltero. Primero de Corintios 7:7-8. Y Pablo dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Él era soltero. Pablo enseña que ser soltero es un regalo de Dios y que los solteros tienen más tiempo para servirle a Dios. Este está en 1 de Corintios 7. Yo sé que en cada iglesia hay solteras que nunca se han casado. Hay viudas, hay mujeres viviendo separadas, hay muchas mujeres solas, solteras. No debemos considerar su posición en la vida como una desventaja, nunca. Que dé gracias a Dios y que se ponga a trabajar. Y aun si su esposo no es creyente, usted como esposa puede seguir sirviendo al Señor y haciendo lo que sea, lo que Dios quiere. Hay tanto que pueden hacer para servirle al Señor. Hay visitas, hay enseñanzas, hay discipulados, animando los unos a los otros, orando, hay ingresando en el instituto. Una persona soltera puede dedicar mucho tiempo para Dios. Bueno, para concluir, dicen que esa historia, como yo le dije, es una difícil de entender y de leer y interpretar. Jefté el padre es una persona menos conocida en la Biblia, pero él llegó a ser un héroe según los libros de la historia de los judíos y que él llegó a ser nombrado en la lista, entre la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11, que nos dice que él era un hombre de fe. Según la historia de él, es difícil a veces de ver a su vida, a entender, pero Dios cambia la vida y Dios perdona. Dios perdona su pasado y lo usa. Dios perdonó el pasado de Jefté y los usó para salvar a Israel. Y su hija, ella era una mujer con mucho coraje. Ella había aprendido la ley, sabía que una vez hecho, tenía que cumplir con este voto. Ella había aprendido a obedecer a Dios y obedecer a su padre. No importa qué pasó. Es seguir que es seguro que la lección de obedecer es una lección difícil de aprender. Pero lo que sobresale de esta historia se encuentra en Mateo 16:24b. No, y yo no conozco la situación en que cada uno de ustedes está viviendo, pero yo sé que Mateo 16:24b nos exhorta, si alguno quiere venir en pos de mí, si verdaderamente me quieren seguir, niéguese a sí mismo, este es el yo, y tome su cruz y sígame, que se ponga a trabajar. Cuando la vida de la hija de Jefté cambió por completo, ella mostró gracia, ella aceptó un cambio brusco en su misión completo. ¿Cómo soy yo? Y para terminar, hay un versículo en Josué 24:2. Josué 24:2. Josué, ellos habían pasado el Mar Rojo y ya estaban en el desierto y la gente empezaba a quejarse y quejarse y quejarse y quejarse contra Moisés, contra
a Josué contra Dios. Y Dios pidió a la nación de Israel que escoja. Mire, cada uno de ustedes tiene que escoger a cuál lado va a estar. Si quieren servir a Dios, que se pongan a este lado. Si ustedes no van a servir a Dios, si no quieren servir a Dios, que pongan al otro lado. Porque para mí y mi casa serviremos a Jehová. Él había hecho una decisión. Yo voy a seguir a Jehová. Y si ustedes quieren, que vayan conmigo. Cada persona tiene que decir, ¿voy a servirle a Dios o voy a servir a mí misma? Es una decisión que cada uno tiene que decir. Y ojalá que cada persona que esté escuchando haga la decisión que yo voy a dedicarme al Señor. Yo voy a seguir a Dios, venga lo que venga, no importa la situación. Bueno, vamos a orar. Señor Dios, te damos tantas gracias por su amor para con nosotros. Te damos tantas gracias, Señor, por esta historia de tu palabra que otra vez hemos aprendido de un padre y una hija. Señor, que ellos decidieron seguir a ti, no importa la situación difícil, no importa el pecado en su vida. Señor, pedimos que cada dama que está escuchando puede seguir tu palabra. No importa la situación y no importa la dificultad de lo que está pasando. Y Señor, que podemos ponernos a estudiar tu palabra día tras día tras día para aprender cómo tú quieres que vivamos. Y que también podemos aceptar tu voluntad con gozo, dando gracias cuando vienen las pruebas, porque nos producen paciencia, nos producen crecimiento espiritual. Y Señor, que las decisiones, que tengamos cuidado en las decisiones que hacemos, porque afectan a otras personas. Señor, perdona nuestros pecados del pasado. Que cada día, Señor, podemos limpiar la comunicación entre nosotros y contigo. Que pedimos perdón por los pecados, porque sabemos que tú perdonas y tú olvides los pecados que hemos cometido en el pasado. Y Señor, te damos gracias porque tú estés con nosotros, porque tú peleas por nosotros y que nos das ánimo. Te damos tantas gracias, Señor, que tú nos amas. Señor, ayúdanos a seguir a ti. Ayúdanos a seguir tu palabra. Ayúdanos a estudiar para que podamos vivir como tú quieres que vivamos. Señor, te damos tantas gracias por cada dama, por la fidelidad de asistir cada semana a este estudio, que podamos seguir creciendo espiritualmente y que podemos verdaderamente poner tú en primer lugar de nuestra vida, que podemos escoger como Josué para yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, te damos tantas gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Gracias que Él dio su vida en sacrificio vivo para nosotros. Y Señor, te damos tantas gracias por todo lo que tú nos has hecho, por contestar nuestras oraciones, dándote tantas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo. Amén.